Paso de aquí la rata, tengan precaución compañeros, porque andan 4 güeyes en 3 motos. Ahorita se pasaron de con este compita, le quemaron su camioneta. Son los restos de una combi de transporte público en Villa de las Flores del municipio Coacalco, Estado de México. De acuerdo con testigos, cerca de las 5 de la mañana de este martes, 4 hombres se acercaron a la unidad, encañonaron al chofer y obligaron a los pasajeros a descender. Después rociaron gasolina e incendiaron la combi. La unidad pertenece a la ruta que va de Villa de las Flores a la estación Moctezuma del metro. Los líderes de la ruta se niegan a pagar extorsión a un grupo delictivo y este hecho presuntamente fue como parte de la amenaza para obligarlos a entregar dinero a los criminales. Reportes indican que uno de los grupos que opera en este municipio y el vecino de Ecatepec se denomina La Güera. Se dedica a la extorsión de choferes de transporte público y repartidores de comida rápida. En septiembre de 2022, la Fiscalía del Estado de México detuvo a 13 integrantes identificados por generar violencia y cometer diversos ilícitos, como venta y distribución de estupefacientes, mientras que a 10 kilómetros en el mismo estado reportaron la detonación de arma de fuego. Los agresores iban a bordo de un vehículo blanco sin placas. Ocurrió en Tultitlán y el objetivo fueron 3 carnicerías a las que presuntamente les exigen cobro de piso. Una mujer que se encontraba en uno de los comercios comprando resultó herida. Este mismo martes reportaron un enfrentamiento entre comuneros y la Guardia Nacional en Capácuaro, en el municipio de Uruapan, Michoacán. Un grupo de habitantes bloqueó la carretera Uruapan-Los Reyes. Horas después llegaron los elementos de la seguridad para liberar la vialidad. Hasta las 3 de la tarde quedó liberada. Un día antes, pobladores de Parácuaro reportaron daños a consecuencia de explosiones de artefactos lanzados con drones, presuntamente por delincuentes. Hubo daños en techumbres y suelos. Donde también hubo vehículos incendiados fue en Huimanguillo, Tabasco. Ocurrió en varios puntos donde las unidades afectadas fueron usadas para bloquear los caminos. Además, reportaron un enfrentamiento entre hombres armados en la carretera Cárdenas-Huimanguillo. Medios locales indicaron que al menos 4 unidades fueron incendiadas. Ayer, 300 elementos del Ejército y la Guardia Nacional fueron desplegados para reforzar la seguridad en ese municipio. El video de la alcaldesa de Chilpancingo reuniéndose con el líder de los Ardillos es uno más de los que han aparecido de diversas autoridades de Guerrero en este tipo de reuniones o de encuentros. Pero mire usted, en este caso, la alcaldesa Norma Otilia Hernández dice que fue casual, que se encontraron, como se encuentra con mucha gente, como si desayunar en un restaurante vacío con un hombre armado fuera lo más normal del mundo, ¿no? Todo adquiere, sin embargo, mayor dimensión porque una semana antes este mismo personaje ordenó dejar 7 cuerpos desmembrados con un mensaje para la alcaldesa, recordándole lo que habían acordado precisamente en ese desayuno que ahora vimos en un video, Viviana. Y en esa ciudad y en buena parte del estado de Guerrero lo que tenemos es una guerra entre los ardillos y los tlacos. Son 2 grupos criminales que controlan la capital y varios municipios del estado, como por ejemplo Taxco, que es tan importante, donde también el presidente municipal está controlado por los delincuentes. Son 2 fotografías y un audio de 10 segundos que revelan el encuentro de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con el líder del grupo criminal Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez. Norma Otilia, yo te hacía ya más bien. ¿Sí? Ya estás en el cuarto piso. En las imágenes se observa a la alcaldesa sentada frente a Celso y al menos 2 personas más. El encuentro habría sido en el restaurante La Cabañita, en la comunidad de San Martín, municipio de Quechultenango, zona donde la organización criminal opera. El 24 de junio fueron localizados 7 cuerpos en el cofre de un automóvil. Se advertía amenazas a la alcaldesa y otros ediles del municipio. 2 días después, la presidenta municipal de Chilpancingo aseguraba que se sometería a cualquier investigación. Tras la filtración de la reunión con criminales, reiteró que está dispuesta a que se le investigue. Yo ya me puse a disposición de la Fiscalía General de la República por cualquier aclaración, investigación, estoy abierta. Hay que se filtra este video, es lo que puedo comentar, que es
Hernández Martínez descartó que exista un pacto con la delincuencia organizada y pidió que se filtre el audio completo. Asegura que el fragmento está editado. En octubre de 2021, el fiscal de Guerrero, Jorge Suriel de los Santos, presentó su renuncia luego de que días antes apareciera un video donde se observa al funcionario en una reunión con un líder criminal a quien le pide un favor. De acuerdo con una investigación del diario El Universal, al menos 12 alcaldes de las regiones de Tierra Caliente, Norte y Centro de Guerrero son acosados por organizaciones criminales. A finales de junio, el municipio de Taxco, Mario Figueroa, desalojó a los trabajadores porque se encontró una granada en la alcaldía. Al día siguiente asesinaron al funcionario. 8 de los 9 alcaldes de la Tierra Caliente y el de Apaxtla no pueden siquiera salir de sus municipios porque están amenazados de muerte por el grupo criminal Los Tlacos. Los ardillos no solo se dedican al narcotráfico, también realizan extorsiones, robos, despojos, incluso buscan controlar el agua de riego. El grupo es liderado por los hermanos Ortega Jiménez. Si bien tienen su centro de operaciones en Tlanicuilulco, desde 2011 han extendido su presencia en por lo menos 11 municipios, incluido Chilpancingo. La disputa de los ardillos es sobre todo con los tlacos. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, al menos 22 grupos criminales se disputan el control territorial en Guerrero. Mira, en 2018 publicamos un libro que se llamó La Noche de Iguala, sobre los hechos de Ayotzinapa. Muchas veces lo hemos citado, hemos buscado, le hemos presentado información de ese libro, donde hay toda una radiografía del crimen organizado en Guerrero, municipio por municipio, grupo por grupo. Y son estos mismos grupos que tenemos ahora, incluso los mismos personajes. La única diferencia es que desde diciembre de 2018 hasta ahora han adquirido cada vez mayor poder y han ido controlando cada vez más ámbitos del Estado, no solamente el precio de la tortilla, la venta de cemento, de los refrescos, de lo que usted quiera, también la explotación de las minas que hay una zona minera en Guerrero que se han apropiado estos grupos criminales, además del narcotráfico, además de la producción de metanfetaminas, de heroína, de marihuana que se sigue dando en el Estado. Y son los mismos grupos que cada vez tienen más poder político. ¿Cómo adquirieron poder político los ardillos? Es muy sencillo. 4 hermanos, 3 se dedicaban al narcotráfico, el cuarto era el líder de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local. Y así están en muchos otros ámbitos. Lo vimos en Iguala con señora Barca, con la señora Pineda. Sus hermanos eran jefes de Guerreros Unidos. Ella era la esposa del presidente municipal y miembro del Consejo Nacional del PRD. Todavía no existía Morena, del Consejo Nacional del PRD. Así están las cosas, pero no es, Viviana, el único estado. No es el único estado, pero yo sí quisiera recordar un poco lo que dices tú, Jorge, lo que narras en este libro de La Noche de Iguala, pero también en un documental que se hizo sobre La Noche de Iguala y todo lo que sucedió con los 43 estudiantes, que por supuesto que es un documental que hubo amenazas terribles cuando se presentó en cines, porque a mucha gente no le convenía que saliera. ¿Y por qué no le convenía que saliera? Porque precisamente hablaba de esta relación entre el poder municipal, en este caso de los de María de los Ángeles Pineda y de José Luis Aparca, con los grupos criminales, y dice, y documentado, que lo que sucedió precisamente esa terrible noche fue una confrontación entre grupos criminales. ¿Por qué? Porque los grupos de Guerreros Unidos que trabajaban con María de los Ángeles Pineda y con sus hermanos, como bien dice Jorge, bueno, ¿qué pasa con estos grupos? Llegan los rojos, que eran los grupos contrarios, pensaron que estos jóvenes que habían llegado, estos estudiantes, eran parte de los rojos y los quisieron aniquilar. Los Guerreros Unidos, junto con María de los Ángeles Pineda, pensaron que iban a sabotear su evento y lo que quisieron fue aniquilar a estos jóvenes. Y bueno, se equivocaron. Solamente había una persona que estaba metida con los rojos y estos pobres estudiantes acabaron con su vida precisamente por esta relación que hay
entre los gobiernos, muchas veces municipales. Esperemos que no veamos lo mismo en Chilpancingo con el crimen organizado. Y vamos a otro estado que también está en llamas, es el estado de Chiapas. Ahora el obispo de San Cristóbal de las Casas, Luis Manuel López Alfaro, es el que le reclama al gobierno federal el vacío de autoridad que se vive en varias partes del estado, donde se siguen produciendo enfrentamientos entre grupos sociales y grupos políticos que disfrazan la realidad. Esto para no decir que hay una lucha por el control de los territorios de varios grupos criminales. Así están las cosas en Chiapas, un horror. Hay un vacío de autoridad muy terrible, sigue la cosa igual y eso hace que la violencia se siga repitiendo porque al no haber justicia, saben los que hacen el mal que no va a pasar nada. Es parte de lo expresado por el obispo auxiliar de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Luis Manuel López Alfaro. Encabezó una marcha y una misa por la paz en los Altos de Chiapas, donde la violencia ha sido parte de la cotidianidad por varios años. Pero hartos de esa violencia, los habitantes de varias comunidades salieron a las calles para exigir un alto a los bloqueos carreteros, a los enfrentamientos, a los homicidios y a los secuestros. Tras la misa, el obispo detalló que la autoridad está para cuidar al pueblo, para defenderlo, y que la gente ya no haya para dónde hacerse. En días recientes lo hemos visto con la llegada de un nuevo grupo armado al municipio de Panteló. Todos tranquilamente, andamos patrullando las calles de Panteló. El nuevo grupo denominado Ejército Civil del Pueblo Indígena es liderado por José Abarca Herrera, un cacique que desde hace 20 años ha generado violencia y disputas junto a su hermano Austreberto Herrera Abarca. Busca expulsar a otro grupo armado, el Machete, que dice ser autodefensa, pero que tiene acusaciones de desapariciones y homicidios. Uno de estos señalamientos tiene que ver con el secuestro de 21 indígenas de quienes no se sabe nada desde julio de 2021. Además de expulsar al Machete, los Herreras quieren disolver el Consejo Municipal de Panteló para imponer a una persona a su gusto. La disputa de estos grupos armados se ha extendido a Chenaló, frontera con Malapa y Chicomucelo, donde los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa buscan apoderarse de la zona para el tráfico de drogas, migrantes y armas. Estos grupos criminales han provocado el éxodo de cientos de familias indígenas, quienes en su mayoría buscan refugio en San Cristóbal de las Casas. Pero este municipio vive su propia violencia con los motonetos. Usados como grupo de choque, se dedican a robar y extorsionar a los comerciantes. Realizan balaceras y asesinatos en contra de sus adversarios. Además está lo ocurrido en Tuxtla, donde el pasado 27 de junio, la disputa entre el cártel Jalisco y el de Sinaloa derivó en el secuestro de 16 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad de Chiapas. Tras varios días, el viernes 30 de junio, el cártel Jalisco liberó a esos 16 trabajadores. Pero hasta el momento hay 2 hombres detenidos y se desconoce quién es el autor intelectual y cuántos participaron en este hecho violento. Y sigue sin esclarecerse el ataque en contra de Miguel Ángel Córdoba Ochoa, alcalde de La Concordia, Chiapas. ¿A quién quiere que se le marque, señor? ¿Tiene su número telefónico? No, el jefe, ¿qué te dijeron? Ocurrió la mañana del viernes 9 de junio. El edil resultó ileso, pero 2 de sus escoltas y otro civil perdieron la vida. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, sin duda la violencia alimenta la violencia. Y la violencia intrafamiliar es uno de los efectos más terribles que tenemos de la descomposición social que vive el país. Esa es la verdadera descomposición. Algunos hablan de descomposición social cuando se refieren a otros temas, a temas de supuestamente de moral, de sexualidad. No, la descomposición social es esa, es la de la violencia intrafamiliar, la de las violaciones, la de los golpes, de lo que se vive cotidianamente en muchos hogares mexicanos que se transforman en el ámbito más violento
que tenemos. Hizo el INEGI una percepción de inseguridad, está la encuesta de percepción de inseguridad que hace el INEGI todos los meses, y los números del mes de junio no se han movido demasiado, pero siguen siendo altísimos. El 62% de los hogares, de las personas en México, viven con una percepción de inseguridad en el lugar donde viven. Pero la diferencia más importante sigue siendo cómo perciben los hombres y cómo perciben las mujeres esa inseguridad. Mientras el 54.8% de los hombres se sienten inseguros, la tasa alcanza el 68.6% en el caso de las mujeres. Las ciudades más inseguras siguen siendo con unas tasas altísimas. Fresnillo y Zacatecas con prácticamente el 92%, quiere decir que casi toda la población de la ciudad se siente insegura. Ciudad Obregón en Sonora, que sigue con una tasa también altísima del 97%. Ecatepec, aquí en el cinturón metropolitano, con 87.6%. Irapuato, una ciudad que alguna vez hace ya mucho tiempo fue increíblemente segura, con 87%. Y Naucalpan, la alcaldía de Naucalpan, aquí también junto a la Ciudad de México, con 87%. Hay lugares del país que son muy seguros y que también explican muchas cosas. San Pedro Garza García, el 13% solamente se siente inseguro. Aquí en la alcaldía Benito Juárez, el 19.8%. Piedras Negras, que fue una ciudad que estaba en situación catastrófica. Piedras Negras, ahí en Coahuila, estaba en una situación catastrófica hace unos años, ahora es una de las ciudades más seguras. Es una demostración de que cuando se quiere ejecutar, luchar contra la inseguridad, contra los grupos criminales, se puede y se tiene éxito. Coajimalpa también, en la ciudad aquí de México, la alcaldía 20.4%. Eso explica también, por ejemplo, que Rubalcaba en Coajimalpa, que Taboada en Benito Juárez quieran ser candidatos a la jefatura de gobierno. ¿Por qué? Porque sus números lo demuestran. Tampico, la ciudad de Tampico tiene un índice de 22%. Tampico era una de las ciudades hace 10 años más inseguras que había. Y lo que se hizo es lo que se tiene que hacer. Se hizo un acuerdo que no es nuevo tampoco, se había hecho ya en otros lugares, un acuerdo entre sociedad civil, sobre todo empresarios, que no solamente apoyaron, pusieron su dinero, una policía local que comenzó a ser preparada y eficiente, fuerzas federales y un ataque continuo a los grupos criminales. Logró pasar de una ciudad donde los secuestros y las situaciones eran terribles hace una década a una de las ciudades más seguras del país, con la diferencia además que está en Tamaulipas, donde uno va hacia la frontera norte y es una tragedia. Bueno, y así estuvieron las actividades el día de hoy de los aspirantes o de los defensores de la 4T en Morena. Vea usted. El recorrido de las llamadas corcholatas continúa por la República Mexicana. Marcelo Ebrard estuvo este martes en San Luis Potosí, donde se comprometió a revisar el problema de la falta de agua. Un día antes presentó una nueva propuesta, esta vez en el sector salud, donde asegura que habrá atención médica para todos. Ricardo Monreal estuvo en Acapulco, Atoyac y Chilpancingo, Guerrero. Destacó que el estado pasa por un momento duro de inseguridad. Habló sobre que las autoridades puedan convertirse en cómplices o protectores de grupos criminales. Adán Augusto López realizó recorridos por Chiapas. En su visita a Tapachula, insistió en que persiste la injusticia en el país, al señalar que se vende al mejor postor. Por eso reiteró la modificación al Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte. Claudia Sheinbaum visitó la alcaldía de Xochimilco en la Ciudad de México. Ahí habló de que es un honor
que la acusen de tener los mismos principios que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que el mandatario ha demostrado que combatiendo la corrupción se puede servir al pueblo, además de tener la estabilidad económica. Mientras que el presidente pidió a los periodistas evitar preguntas sobre temas electorales en las mañaneras. Eso es del INE y del tribunal. Ya no los quiero tocar con nada porque me están infraccionando mucho. Ya no me estén preguntando ustedes de esas cosas. Y por el lado del Frente Amplio, la senadora Xóchitl Gálvez acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar que se le muestren las carpetas de investigación en su contra y se aclaren los supuestos delitos por los que fue acusada. Entregó un escrito donde solicitó que se le informe sobre las denuncias que obran en su contra. Y no hay un solo contrato de mis empresas con la delegación Miguel Hidalgo. Mis empresas tienen 31 años. Quien permanece en un dilema es Movimiento Ciudadano. El líder nacional de este partido, Dante Delgado, se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de una alianza con el PRI, pero asegura que su partido puede dar pelea rumbo al 2024. Vamos a ganar la presidencia de la República el próximo año. Entre otras razones, porque estaremos promoviendo el talento de todas las fuerzas regionales y un realineamiento de las fuerzas de la sociedad que ya se encuentran presentes en todos los sectores, en todas las comunidades. Y con eso vamos a lograr el objetivo y el propósito. El mismo presidente López Obrador señaló el fin de semana que Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, y Samuel García, gobernador de Nuevo León, podrían ser contendientes. Para competir la Morena, claro que sí, a todos pueden. Donald Trump regresará a la corte. Será el próximo jueves en Washington, D.C., para la lectura de 4 cargos por su presunto intento de repetir el resultado de las elecciones de 2020 en las que perdió frente al demócrata Joe Biden. Se debe a que este martes fue imputado por los delitos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos. Estos nuevos cargos se suman al largo expediente judicial que tiene el expresidente estadounidense desde que salió de la Casa Blanca. El 6 de enero de 2021, Trump pronunció un discurso frente a sus simpatizantes congregados cerca de la Casa Blanca, instándolos a luchar como demonios contra los resultados de las elecciones presidenciales. Miles de sus seguidores llevaron el discurso a la acción, provocaron caos y atacaron el Capitolio, un hecho sin precedentes. El asalto dejó 5 muertos y un juicio político contra Trump. A 2 semanas de entregar el poder, fue el segundo impeachment en su presidencia. El primero fue por la trama rusa, del cual salió indemne al comienzo de la pandemia. El segundo proceso de juicio político no prosperó en el Senado. El expresidente también se enfrenta a un juicio en Nueva York por supuestamente pagar dinero para silenciar a una actriz porno con recursos de su campaña para las elecciones de 2016. Ahora, el fiscal encargado de los nuevos cargos es Jack Smith, quien fue designado en noviembre y acusó previamente a Trump de retener ilegalmente documentos gubernamentales clasificados después de dejar el cargo en enero de 2021 y obstruir la justicia, mientras que la defensa de Trump asegura que se trata de un tema político. It comes on the heels of unbelievable allegations against Mr. Biden and his son, as well as the fact that Donald Trump is leading in the polls right now. And now we have what essentially is a regurgitation of the allegations in the January 6th report, which was highly political. Y mientras más acusaciones acumula Trump, mejor le va en las encuestas. Hoy es el mejor posicionado dentro del Partido Republicano para regresar a la Casa Blanca. Tiene el apoyo del 54%, muy por delante de Ron DeSantis, quien tiene un 17%,
de acuerdo con una encuesta publicada por The New York Times. Los opositores de Trump dicen que los juicios contra él son una distracción y los problemas legales del expresidente Donald Trump no parecen importarles a sus partidarios. Y sobre los cargos, Trump se refirió durante un mitin en Pensilvania. You know, they're not indicting me, they're indicting you. I just happen to be standing in their way. That's all it is. Lo cierto es que los fiscales de Nueva York y Washington buscan acumular más cargos. Trump llena las arcas con millones de dólares donados por sus simpatizantes que lo quieren de vuelta. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que los vemos muy puntuales mañana a las 11 de la noche. Y bueno, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana. Muy bonita noche para todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.